Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El presidente Luis Arce Catacora descartó un gasolinazo y dijo que mantendrán la subvención en Bolivia. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien también habla de la situación económica del país y descartó la devaluación de la moneda boliviana y también del estado de las reservas internacionales. Escuchemos las palabras de Luis Arce Catacora y luego continuamos. Presidente, muy buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista. Le agradezco mucho. No, Jorge, el agradecido soy yo. Un gran saludo a los televidentes del canal. 29 meses, un poquito más de 29 meses de gobierno. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, yo creo que hemos logrado lo que tanto ha solicitado el pueblo boliviano. Cuando estuvimos en campaña, nos ha solicitado tres cosas el pueblo boliviano. La primera, por supuesto, recordemos, la pandemia. Resolver el problema de la pandemia que tenía atemorizado a todo el pueblo boliviano. Nos habían encerrado en nuestras cuatro paredes. En fin, todo lo que hemos vivido durante esa primera ola que lo administró el gobierno de facto. Nosotros asumimos ya desde la segunda ola, encaramos el problema, trajimos las vacunas, dotamos de medicamentos, de insumos, de equipamiento a diferentes hospitales del país de manera gratuita y logramos vencer, creo yo, el tema de la pandemia. Fue lo primero que pidió el pueblo boliviano cuando yo estaba en campaña y creo que hemos cumplido esa misión. Lo segundo que nos pidió era el tema de las clases, el colegio para los chicos, que el gobierno de facto había equivocadamente, creo yo, declarado la clausura del año escolar, recordemos, y había muchos niños, especialmente en el área rural, que se estaban perjudicando. Había muchos bachilleres que habían salido por la clausura y había niños que estaban en la etapa de aprender a escribir y leer en la etapa preparatoria y primaria y que pasaron al segundo básico, qué sé yo, sin ningún conocimiento, sin formación. Sin formación adecuada, en fin. Nosotros también resolvimos ese tema. Bueno, ya lo decíamos a lo largo de nuestros primeros meses de gobierno, cuando confirmábamos al pueblo boliviano de que gradualmente se estaba ingresando a las clases presenciales. Y hoy, bueno, ya eso es parte de la historia. Felizmente ya no hay más ese problema. Y el tercer tema es el económico. La crisis que se vivía en ese momento, producto de la pandemia y producto del golpe de Estado, hay que decirlo con claridad, por un mal manejo económico en el periodo del golpe de Estado, donde la economía llegó a 13% de déficit fiscal, donde llegamos al pico más alto de endeudamiento público y nadie decía nada, ¿no? Bueno, los indicadores macroeconómicos estaban muy deteriorados y adicionalmente, porque hay que decirlo con claridad, no solamente fue el tema de la pandemia, como algunos dicen, es lo que estaba mal manejado, más el tema de la pandemia que nos llevó a realmente indicadores económicos de los cuales tuvimos nosotros que enfrentar. Le digo, 13% de déficit fiscal, un endeudamiento elevado, los niveles más altos de endeudamiento, una falta de liquidez total en el Tesoro General de la Nación, una economía prácticamente parada, una pandemia descontrolada y, en fin, muchos elementos que nosotros hemos tenido que encarar desde el primer día. Creo que ahí también hemos dado señales claras de reactivación y de reconstrucción de la economía nacional. Por una parte hemos sacado el Sí Bolivia, que es un éxito desde mi punto de vista. Estamos industrializando el país con sustitución de importaciones como lo habíamos planteado en nuestro programa de gobierno. Estamos logrando paulatinamente eso. Tenemos 46 plantas industriales que hemos inaugurado en estos 28, 29 meses que tú decías de gobierno. Y tenemos muchas más. En las próximas semanas vamos a seguir inaugurando. Tenemos un elemento que es clave,
en este tema de la reactivación, que ha sido el bono contra el hambre, que ya mucha gente se ha olvidado que hemos distribuido el bono contra el hambre. Que ese fue los primeros meses del gobierno. Sí, fue lo primero. La reactivación de la demanda interna fue lo primero que aplicamos con medidas como esta del bono contra el hambre, pero también sabíamos que no solamente había que hacer reaccionar a la demanda que estaba muerta en nuestro país, ¿no? Como muchos, sino también la parte productiva. Y ahí inyectamos el Sí Bolivia y otras políticas también que empezamos a hacer. Aumentamos la distribución del ingreso con el impuesto a las grandes a las ganancias, a las fortunas, a las grandes fortunas, ¿no? Eso fue importante para redistribuir el ingreso. Eso ha mejorado sustancialmente la composición de la carga impositiva en el país. Ahora somos ya prácticamente un sistema progresivo con todas las medidas que hemos tomado. Y cuando decimos progresivo quiere decir que castiga justamente al que tiene menos, y al que tiene más. Eso es lo progresivo del impuesto. Entonces, hemos ido reconfigurando a tal punto que en los primeros años ya hemos tenido resultados importantes de crecimiento, 6,1% el primer año. En fin, el año pasado también estuvimos con una tasa interesante de crecimiento, relacionado con el contexto internacional que es adverso, ¿no? Hoy estamos viviendo un periodo complicado para el mundo, no solamente para la región, no solamente algo que quiera afectarnos a nuestro país. Pese a todo eso, yo creo que estamos bien. Hay países que están mirándonos con bastante cuidado de lo que Bolivia va avanzando en medio de una crisis que nosotros hemos enfrentado. Nosotros estábamos allí en la tabla más baja del crecimiento económico con la recesión de más del 12% de recesión el año 2020. Realmente eso no lo habíamos visto ni en desde los años 50 en el país, no habíamos visto semejante recesión económica en Bolivia y hemos tenido que remontar. En cambio en otros países, claro, cayeron 5, 6%, no cayeron el 13% que nosotros caímos durante el año 2020. Ahora, presidente, ¿cuál es la situación de la economía? Y yéndonos al tema más coyuntural, de la economía en estos momentos, como por ejemplo lo que se plantea, el tema de los dólares, de que no hay dólares, de que están subiendo algunas cosas, algunos precios, de que se está generando una especie de mercado paralelo del dólar. ¿Cómo va a enfrentar eso el gobierno? ¿Cómo está viendo ese problema usted? Bueno, es simplemente entender lo que pasa, que son factores que está ocurriendo en el mundo. En el mundo, luego del problema del COVID, que lo hemos atravesado todos, como conocemos, vino cuando ya la economía estaba tratando, la economía mundial me refiero, estaba tratando de estabilizarse, estaba tratando de crecer, había caído el crecimiento económico de los países desarrollados, había caído el comercio internacional, el comercio mundial había caído. En fin, muchos indicadores que realmente eran eran como nubarrones negros sobre las economías del planeta. Viene este problema que estamos enfrentando todos, ¿no? De una u otra manera, que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa guerra ha generado un incremento de los precios, no solamente de los energéticos, sino también de todo lo derivado de los energéticos, llámese agroquímicos y demás. Y, por supuesto, todo eso conlleva paulatinamente al incremento de alimentos en el planeta. Ya no es la producción de antes en dos países que solían ser países realmente que abastecían, que exportaban sus productos. Entonces generó un problema mundial, ¿no? Que fue trastocando país por país. Europa fue el primero en sentirlo, no solamente por los elevados precios de gas. Tenemos inflaciones del 12% en Suecia, por ejemplo. Se imagina, en Suecia, 12%. Estamos hablando de un 10% en Italia. Estamos hablando de que varios países, ¿no? Varios países de Europa están enfrentando graves procesos inflacionarios. Claro, nosotros no vemos mucho de estas noticias, lamentablemente, en los medios de comunicación, pero existe ese hecho real. Hay recesiones, hay crisis en varios países, y eso poco a poco ha ido llegando a la región. Eso ha ido contagiando a países de América Latina, como el Brasil, como la Argentina, como Chile, como propio México, en fin. Hay, pues, evidentemente un contagio del proceso inflacionario, a tal punto que, miren nomás, la anterior semana
el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó una reunión de presidentes, que creo que ya es de conocimiento público ello, preocupado, ¿por qué? Por el tema inflacionario. México está preocupado por el tema inflacionario. Y esto es porque evidentemente en toda la región, en todos los países, por el aumento de precios y por la estructura de importación que se tiene en los diferentes países, hoy estamos pagando más por los productos importados. Y Bolivia, y como varios países de la región, tiene pues muchos productos que vienen del primer mundo con tecnología. Estamos hablando de computadoras, de celulares, lo que quieras tú ponerle de productos que nosotros en nuestra América Latina todavía no producimos. No. Entonces estamos pagando más por esos productos. Y todos los países han experimentado una merma en las reservas internacionales. Todos los países, ¿no? Producto de este hecho. Entonces es preocupante porque todo el mundo está experimentando esta subida de precios, todos están, y por eso es que esta reunión cobra importancia, la que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él justamente dice, a ver, veamos cómo podemos resolver este tema entre nosotros, porque sabemos que el problema está en todo el mundo, todos los países estamos enfrentando eso, hay países que lo están haciendo mejor que otros, y bueno, Bolivia está ahí con un 3.1% de inflación del año pasado, que para América Latina es pues una tasa de inflación baja, ¿no? Comparando con lo que estamos viendo en Chile, con lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo en varios países de la región, donde las tasas de inflación nunca se había visto estos niveles. Entonces, hay preocupación en el mundo. Entonces, de ahí viene el proceso. Es un problema que interactúa claramente. Bolivia no es una isla, ¿no? Nosotros importamos carburantes, por ejemplo. Somos productores de gas, pero somos importadores de líquidos, de petróleo, de diésel, de gasolina. Y evidentemente cuando suben los precios internacionales, productos, repito, de la guerra, hay pues una mayor erogación de estos productos de importación que impacta pues evidentemente en las reservas y en todo eso. Ahora, no solo impacta en nosotros, impacta en los países vecinos con los cuales también nosotros tenemos comercio exterior. Entonces todos los países están atravesando este problema de liquidez que proviene de estos elementos, pero aquí viene el elemento tranquilizante, Jorge. Bolivia, desde el año 2021, revirtió la tendencia negativa de la balanza comercial. Porque, claro, uno tendría que preocuparse con lo que estoy diciendo. Cada vez vamos a ir reduciendo y reduciendo las reservas internacionales. Al final se van a acabar, no solamente en Bolivia, en todos los países se van a acabar. Lo cierto es que nosotros anticipamos este hecho. ¿Cómo lo hicimos? Con la política justamente de industrialización con sustitución de importaciones. Sustituir importaciones quiere decir que ya no vamos a erogar el dólar. Es decir, que nosotros lo vamos a producir lo que consumimos. Por eso nosotros hemos hecho énfasis en este tipo de proyectos. Tenemos varios, el FOSIP, varios programas que hemos puesto al alcance de las alcaldías y todo eso, para hacer proyectos de industrialización, que sustituyan las importaciones, porque a la larga lo que nosotros tenemos que cuidar es cada dólar exportado. Ese dólar tenemos que cuidarlo. Y eso está ocurriendo, repito, en toda la región, ¿no? Y entonces Bolivia entró ya mucho más antes con esta política acertada de hacer industrialización con sustitución de importaciones. Por lo tanto, ya desde el 2014 Bolivia empieza a tener unas balanzas comerciales muy negativas, ¿no? Y bueno, por supuesto, en el 2020 entenderá la población que con el tema de la pandemia que teníamos que importar todos los medicamentos, todo importábamos, ¿ah? Si no importábamos los medicamentos, en su momento no había el medicamento en el país. Hasta ese extremo estamos dependiendo de las importaciones. Y por lo tanto, cuando empezamos este plan, el 2020 lo lanzamos, el 2021 ya tenemos resultados. El 2020 hemos tenido más de 1.200 millones de dólares de superávit en balanza comercial. Es decir, las exportaciones superan el nivel de importaciones. Por primera vez luego de, estamos hablando cerca de 7, 8 años atrás. Okay. Y este año de 2022 que pasó también hemos tenido un superávit. Más exportación que importación. Más exportaciones que importaciones. Por lo tanto, es decir, el nivel de importaciones, ¿no? Ya la composición ha ido disminuyendo
y por lo tanto nosotros tenemos una balanza comercial favorable porque estamos exportando más y estamos dejando de importar algunos productos y por lo tanto eso no hay presión sobre la balanza comercial y eso nos tiene que dar alivio. Es decir, poco a poco en la economía nacional y con lo que tú bien señalabas de esto que estamos nosotros haciendo, que es todo el proceso de industrialización. Nosotros hemos calculado, por ejemplo, con el tema de la química básica, con el tema, que es la química básica para la población, del 100% de los insumos que importa la industria, 70-80% es importado. Y son productos que en Bolivia los podemos producir. Y eso en los próximos días ya vamos a lanzar nuestra planta para la producción de química básica. Es decir, vamos a dejar de importar todos esos insumos que yo les había comentado inclusive a los empresarios privados en mi reunión del día de ayer. En fin, tenemos todo eso. Tenemos la industria del litio, que ya hemos entrado con el contrato con la China, con esta empresa china más bien, y eso va a implicar 42, la construcción de 42 industrias en el país que se van a complementar unas a otras para el proceso de industrialización, pero también para el proceso de sustitución de importaciones. Y con todas las plantas que estamos haciendo, estábamos importando alimentos, estamos con la política de incentivar la producción de agrícola, ¿no?, para resolver el problema de la seguridad con soberanía alimentaria, que también implica sustitución de importaciones. Estábamos importando papa, estábamos importando palta, estábamos importando chirimoya, manzana, cuando en el país teníamos la capacidad de hacerlo. Toda esa política la hemos empezado a aplicar desde el 2021 y gradualmente eso va dando. En la proyección que tenemos hacia fines del 2025, vamos a estar ahorrando al país en divisas cerca de $3.000 millones. $3.000 millones. Con la sustitución de la importación. Con todo esto que estamos haciendo. Por lo tanto, este efecto transitorio que todas las economías están pasando de liquidez, Bolivia ya tiene un plan que lo tiene ya efectuado y en marcha en realidad para poder resolver el problema de la liquidez de las divisas que pudiera presentarse. Creo yo que con esta solución estructural, porque hay soluciones monetarias que se podrían dar, pero no somos partidarios de esas soluciones monetarias porque son simplemente transitorias. La política económica del gobierno nacional está yendo a poner allá donde es más difícil hacerlo, pero donde creemos que es el camino correcto de hacerlo, que es aumentar la producción nacional, aumentar ese Producto Interno Bruto y que además sustituya importaciones de tal manera que podamos tener, no solamente ahora, mañana, para nuestros hijos, para nuestros nietos, la capacidad de poder tener y consumir lo que producimos. Ahora, presidente, esta situación del dólar es transitoria, usted dice. ¿No está en riesgo la salud financiera del sistema financiero? No, para nada. Yo le pregunto esto un poco para darle también certidumbre a la gente respecto al tema de los dólares, la especulación, la subida de precios. ¿Esto va a volver a equilibrarse? Bueno, miren, primero, que pese a este contexto externo, estamos bien económicamente. Y hay síntomas. La economía crece. Cuando una economía está mal, la economía no crece. Y Bolivia está creciendo. Reconocido inclusive por organismos internacionales, a quien una vez más vamos a decepcionar con sus proyecciones que se tienen. Lo he hecho cuando era ministro de Economía, que siempre llevaban y nos ponían una tasa de crecimiento muy baja. Luego la revertíamos en la práctica, en la realidad. Y vamos a decepcionar una vez más a los organismos internacionales, porque vamos a crecer más de lo que ellos dicen. Luego, la estabilidad de precios. 3.1, somos en Sudamérica aquí claramente la inflación más baja de la región. Nadie puede dudarlo. Cuando una economía está mal, el primer síntoma es el nivel de precios. No tenemos inflación del 10-12% como en otros países. Tenemos una inflación del 3,1%. Y además muchos de esos temas generados artificialmente por lo que hemos vivido el año pasado, recordarás el conflicto de los 36 días, etcétera, que de alguna manera afectó el normal abastecimiento de productos y eso pegó sobre los precios. Y vemos en el mes de diciembre cómo pegó el tema del precio del pollo, etcétera. Todos esos que fueron elementos exógenos y absolutamente atípicos que no se van a repetir, ¿verdad?,
y que hicieron subir, desde mi punto de vista, a 3.1 la inflación. En realidad nosotros deberíamos tener menos de 2% de inflación. Pero, dadas las condiciones que estaba dándose en ese momento, bueno, ahí está el 3.1. Aún así, con ese 3.1, somos la economía más estable. El sistema financiero está totalmente estable. Los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos, son buenos. No hay duda al respecto. Y por eso, la estabilidad de nuestra moneda. Y por lo tanto, aquí claramente hay que decirlo 1 y 10 veces. No hay necesidad de efectuar ninguna depreciación de la moneda nacional. Lo que se conoce como la devaluación. No va a haber una devaluación. No hay devaluación. Estamos bien con semejantes resultados de la balanza comercial, positivos para el país. Con la solidez de la economía que crece, no hay necesidad de hacer devaluaciones. Muchos países han entrado en la trampa de las devaluaciones. Y eso lo único que hace es simplemente entrar en una cadena interminable tratando de ganarle a la inflación. Hoy tenemos países que han devaluado, pero que tienen una apreciación en sus tipos de cambio real. ¿Por qué? Porque las inflaciones son más altas que el ritmo de depreciación. Ahora, presidente, ¿es posible mantener este nivel de inflación, que es el más bajo de la región, uno de los más bajos del mundo, como se ha graficado, sin tocar la subvención, por ejemplo, a los carburantes? Y usted dice no va a haber ningún tipo de devaluación de la moneda es fuerte, pero ¿se puede mantener la inflación baja sin tocar la subvención? Por supuesto que sí. Hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Hasta ahora, hasta hace unos años atrás, la subvención básicamente estaba anclada en una exportación de gas. Nosotros hemos sido la solución nuevamente estructural, la correcta, la más larga, pero la que necesita el país. ¿Cuál es esa? No hay que mover precios, hay que mover producción. Y nosotros ya hemos instalado, ¿verdad? Y hemos inaugurado en realidad, más bien, hemos puesto la piedra fundamental el año pasado, en septiembre, en Santa Cruz, de la primera planta de biodiesel. Aquí, en marzo, hemos inaugurado en la ciudad de La Paz la otra planta de biodiesel, 2 plantas pequeñas que en un año, cada una de ellas, vale decir que este año ya estaríamos inaugurando y poniendo en marcha la primera que inauguramos el año pasado, vamos a tener producción de diésel. Producción de diésel a partir de la producción agropecuaria boliviana. Y está en marcha el proceso de construcción de una planta mucho más grande, ¿no? Que no solamente va a producir con una tecnología actual que estamos haciendo con estas 2 plantas de biodiesel, sino con una tecnología mucho más moderna que va a reciclar grasas, que va a reciclar aceites y que va a seguir en esta lógica de producir diésel. Con estas 2 plantas, cerca del 55-60% de la importación de diésel que hoy tenemos, la vamos a producir con nuestro propio diésel generado a través de la producción agropecuaria. Esto tiene una enorme repercusión en la economía, Jorge. Esto yo quisiera explicar muy bien. Porque no solamente es lo que ya está ocurriendo con varios sectores campesinos, de interculturales en el país, que ya están empezando la siembra de la palma africana, del macororó, de la yatropa, de varios productos para generar el aceite que va a ser necesario como materia prima para las plantas, y por lo tanto aumenta la producción agropecuaria en el país, sino que el reciclaje de grasas, por ejemplo, o de aceites utilizados, ¿no? Muchas amas de casa, por ejemplo, utilizan el aceite para hacer, las papas fritas en la casa, en fin, y luego de utilizarlo, lo desechan. Ese aceite nosotros lo vamos a reciclar. Entonces, ¿qué se va a originar con eso? Empleo. ¿No? Yo ya estoy imaginándome microempresas, especialmente, como yo lo planteaba, de señoras que puedan organizarse en microempresas y empezar a recolectar todo ese aceite utilizado. Estamos ya con el Ministerio de Desarrollo Productivo implementando toda la logística para la recopilación de el recoger de todos estos aceites utilizados, el acopio de todos estos aceites utilizados, para poderlos luego llevar a la planta y reciclarlos y volverlo diésel. Los vamos a volver diésel. En otras palabras, nosotros estamos yendo a producir nuestro diésel.
y vamos a producir a un precio mucho más barato que el precio internacional y por lo tanto no vamos a depender de la importación, que eso es muy importante. Esto forma parte de la sustitución de importaciones. Aquí nos vamos a ahorrar 1.200 millones de dólares, ¿no? Solo con estas plantas de sustitución de importaciones con producción de diésel nuestro, que ya pues nos da más holgura al país de dejar de depender uno de la importación y lo otro, ¿no? De subvencionar, porque ya produciendo con producción agropecuaria, con propia, nuestra, queda claro que las arcas del Estado van a estar mucho más tranquilas y vamos a ir reduciendo paulatinamente esta subvención, ¿no? Han habido intentos, ¿no? En el pasado de levantar la subvención, pero hemos tenido una convulsión social también que recordamos perfectamente. Nosotros no queremos entrar en esa lógica. ¿Se va a mantener la subvención? Mantenemos porque nosotros vamos a aumentar la producción y vamos a producir el diésel y vamos a producir también el alcohol anhidro para poder combinarlo con la gasolina, etcétera, y sustituir nuevamente importaciones en los porcentajes técnicamente necesarios para que el país pueda tener, ¿no es cierto?, esa holgura y por lo tanto empezar a respirar tranquilos de que la subvención no va a ser la que nos va a acuciar, nos va a ahogar, sino hay que encontrarle soluciones imaginativamente y nosotros la encontramos esta, que es la más larga, pero la más correcta, porque se trata de producir. Es como si de pronto estuviéramos encontrando nuestros pozos petroleros, ¿verdad? Y empezamos a producir ahí nuestro propio petróleo. Pero esta vez lo vamos a hacer a partir de la agricultura. Presidente, ¿cuál es la situación, cuál es el nivel de las reservas internacionales? Todavía no se han conocido los informes del Banco Central. ¿En qué están las reservas internacionales? Se mencionaba que parte del problema de las reservas internacionales radicaba precisamente en el tema de la subvención y de que Bolivia no había hecho una exploración más agresiva, exploración y explotación de carburantes en los años anteriores, en los gobiernos anteriores al suyo, y que bueno, pasamos de ser exportadores a importadores. Bueno, el negocio del petróleo y el gas implica años. Hoy hacemos la exploración y la exploración nos puede tomar 1, 2, 3 años. Luego de descubrir el pozo tenemos que prepararla para su explotación y su producción. Eso lleva 3, 4 años. Por lo tanto, mínimamente 5, 7 años desde que se empieza la exploración exitosa, porque ahí siempre, miren, entre un 20, 25% de probabilidad de éxito cuando uno empieza a explorar un pozo. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso es alta siempre en hidrocarburos, pero allá cuando se encuentra haciendo la exploración, estamos entre 5 y 7 años para poder producir. Y evidentemente hoy lo que está experimentando el país también es que no tenemos la cantidad de gas que teníamos hace unos años atrás. No hubo, lamentablemente, la exploración que se tenía que hacer en los momentos necesarios. Nosotros estamos resolviendo este tema justamente instruyendo a YPFB, a las empresas que maneja YPFB como Chaco, como Andina, para que puedan hacer exploración. Ya hay, felizmente, exploración, hay algunos resultados positivos, favorables, aunque pequeños, pero prometedores para la economía boliviana en términos de gas. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir recuperando. Yo no comparto, he visto algunos criterios que ya terminó la era del gas, no. Estamos haciendo todo lo posible porque el país tiene todavía las reservas de gas para poderlas explorar y hay que seguir haciendo este trabajo de exploración porque si no se va a matar. Simplemente el no hacer exploración es matar al sector hidrocarburos que ha sido durante mucho tiempo un sector que ha generado las divisas más importantes para el país y de regalías y de IDH para municipios y las gobernaciones. Pero esa exploración que tendría que haber sido agresiva, que no se hizo, la están empezando a hacer ahora. Y esto toma tiempo. Toma tiempo. No es como que se hubiera perdido el tiempo lo que no se hizo antes. Desde que nosotros entramos, empezamos e instruimos a YPFB a hacer exploración. Repito, ha sido una instrucción primaria porque sabíamos que era un problema central y se lo está haciendo y hay resultados positivos que seguramente ya anunciamos uno desde Chuquisaca hace un tiempo atrás y estamos esperanzados de que tengamos también buenas noticias en los siguientes meses.
Esas eran las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien decía que son cerca de 3.000 millones de dólares que tiene Bolivia en sus reservas internacionales. Descartó tocar la subvención a los hidrocarburos o cotización del dólar. Asegura que el sistema bancario es sólido y no es necesario tocar el tipo de cambio. No quiso hablar al respecto del cambio de dólar paralelo que hay en el país. Para el presidente Luis Arce, la crisis mundial por el COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania han golpeado a todo el mundo y afectado también de esta manera las reservas del país. Sin embargo, dijo que no está preocupado, pues su gobierno está aplicando medidas para subsanar esta situación. Defendió también su modelo económico y dice que está vigente y que busca crear una base amplia de la economía del país. No hay que preocuparse por el nivel de reservas, no estamos en el peor nivel de reservas internacionales. Si uno hace los ratios, por ejemplo, de las reservas internacionales sobre el Producto Interno Bruto, hay países que están por debajo de nosotros como Paraguay y Ecuador, por señalar a algunos, manifestaba Luis Arce en esta entrevista. El mandatario afirmó que son cerca de 3.000 millones de dólares que tiene Bolivia en sus reservas internacionales. Relacionó la caída de las reservas con lo ocurrido en la pandemia. Recordó que en ese periodo Bolivia, al igual que la mayoría de los países, tenía que importar todo, en especial medicamentos. En 2020, por la pandemia, teníamos que importar todo. Si no importábamos medicamentos, no habían medicamentos. Hasta ese extremo dependíamos de las importaciones. Sobre la escasez de dólares, Luis Arce justificó que cuando la economía buscaba normalizarse de la pandemia, ocurrió el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, afectando los precios de los medicamentos e hidrocarburos. Hoy estamos pagando más por productos importados. Bolivia tiene muchos productos que vienen del primer mundo, son productos que no producimos y pagamos más por esos productos. Y todos los países han experimentado una merma en sus reservas internacionales, manifestaba Luis Arce. Pese a ello, el presidente dijo que se siente tranquilo y aseguró que desde el 2021 Bolivia está revirtiendo una tendencia negativa en la balanza comercial, implementando un plan para sustituir las importaciones, que es parte de su modelo económico. Luis Arce habló de la estabilidad de la moneda nacional y afirmó que no habrá devaluación porque el país tiene resultados positivos en la balanza comercial. Luis Arce descartó eliminar la subvención a los hidrocarburos y aseguró que en los próximos meses se inaugurarán plantas para la producción de biodiesel en La Paz y Santa Cruz, que permitirán disminuir las inversiones que se realizan en la importación de combustibles. Este año se pondrá en marcha una de ellas, aseguró. Con eso, el 65% de importación lo vamos a producir con nuestro propio diésel, con producción agropecuaria, afirmó. Luis Arce criticó a quienes cuestionan a su modelo económico denominado social comunitario productivo, asegurando que está vigente y que incluso en otros países buscan conocer cómo se aplica en Bolivia. Luis Arce no habla del cambio paralelo del dólar que existe en el país, que incluso ya está llegando a los 8 bolivianos. Pero para el presidente las cosas están bien y él se siente tranquilo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este es un discurso que le habla con honestidad al país sobre la crisis económica? ¿O creen que simplemente Luis Arce quiere calmar las repercusiones y los cuestionamientos que existen en el país a partir de los análisis de economistas que cuestionan y manifiestan que estamos entrando a una terrible crisis económica? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del presidente Luis Arce Catacora.